Bueno, poderes fácticos tenemos en México de todos colores, sabores, legales, ilegales, de tutti frutti. ¿Ven ustedes desde periodismo, la academia, un cambio con la cuarta transformación o una continuidad? Yo venía buscando desde hace mucho tiempo, bueno, no estoy metida en el campo realmente de la política, del estudio de la política y demás, pero hace muchos años, 40, 50 años, estuve cerca de Rui Mauro Marini y la teoría de la dependencia. Yo decía, ¿qué está pasando ahora en América Latina? Que eso no se está estudiando. Por supuesto que hay elementos comunes en todos nuestros países, ¿no? Con, por supuesto, sus variedades, pero justo tenemos que conocerlos todas y todos para saber cómo viene la mano y a ver hacia para dónde vamos, ¿no? Y ahora que Fernanda decía, pues nosotras en equidad de género, junto con una campaña que se llama Campaña de Campañas a nivel mundial, hicimos que se echara para atrás un acuerdo que iba a tener ONU Mujeres Mundial con BlackRock, porque nosotras difundimos todo lo que las perversiones que tiene esa empresa multinacional. Entonces hicimos, o sea, esos son los puntos que hay que hacer, no hay que quitar el dedo del renglón. Pero también otra cosa, y creo que muchas veces tenemos excelentes estudios y análisis que no logramos difundir, analizar, interiorizar y que se vuelva parte mayor con esa fuerza que tiene de las acciones que tenemos, ¿no? Yo leí el estudio de Coahuila, ahora que lo mencionaste dije, no, pues sí, yo ya lo había visto, yo ya sé, ¿no? Pero también lo olvidé. Entonces sí, un llamado a la fundación como para que vayamos haciendo este tipo de discusiones y reflexiones con mayor frecuencia, quizá, que nos pueda ir dando luz y recordar para dónde queremos ir, digamos, en términos conceptuales y políticos más a profundidad. Muchas gracias. Quería ver si nos pueden comentar un poquito qué rol ven ustedes que juega otro fenómeno transnacional como la migración, pero en dos aspectos, en la defensa del territorio, ¿no? Me parece un tema importante a propósito de uno de los capítulos del libro, el abandono que hay por el fenómeno de la migración en el territorio, por un lado, pero además a propósito de este conflicto que estamos viendo que está creciendo entre México y Estados Unidos por el fentanilo, y esta amenaza o este comentario que el presidente de la República planteó en relación a sobre si no se tranquilizaban los políticos de extrema derecha en Estados Unidos, pues iban a intentar hablar con los migrantes mexicanos en Estados Unidos para que no votaran por el Partido Republicano. ¿Qué tanto poder real allí, digamos, para poder controlar este fenómeno sobre el que han estado refiriéndose? Me encantó por ahí como la invitación a conspirar y preguntar como en esa línea si tienen algunas ideas que vengan a su mente ahora sobre cómo desarticular, ¿no? Creo que me parece muy importante empezar a pensar, pues, práctica desarticuladora. Yo sé que traemos ya también un bagaje de eso y cómo poder construir hacia allá. Y también, perdón por doble pregunta, el concepto, la relación también con el concepto de gran corrupción, ¿no? Si por ahí brota, y eso sería todo. Algo muy importante para analizar poderes fácticos y a partir de los poderes fácticos los recursos políticos de captura del Estado, porque hay que identificarlo, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Cuáles son los recursos? Y a partir de eso, ¿cómo podemos neutralizar esos recursos políticos y con ello también en consecuencia pues descapturar esa arena de política pública con la bronca que ya Helen mencionaba? Pues nosotros no tenemos recursos políticos eficientes para evitar que eso suceda, pero pues algo podríamos inventarnos. Eso hay que hacerlo en cada una de las distintas arenas de política pública. Entonces habría que ir a ver cómo se capturó la arena de medios de comunicación, cómo se capturó la arena del capital financiero internacional, cómo se capturó la arena de minería, cómo se capturó la arena de gobernanza criminal, porque cada una de esas arenas va a tener mecanismos de captura distintos y en consecuencia vamos a necesitar también estrategias diferenciadas. Esto para decir en consecuencia que es difícil dar una respuesta general sobre si hay continuidad o cambio con la 4T. Habría que ir a ver cada una, ¿no?, de esas distintas arenas de política pública, ver dónde hubo rompimientos, ¿no?,
¿no? En algunas habrá habido rompimientos, la fiscal claramente hubo, por ejemplo, y ver dónde lamentablemente no ha habido los rompimientos que nosotros esperáramos. Ahora, con respecto a lo que yo analizo en concreto, que es gobernanza criminal, el gran lío es que los elementos que explican la captura en la gobernanza criminal o que explican la formación de redes o la alianza entre criminales y políticos pasa por 5 elementos estructurales que no se han modificado. Lo primero, grandes ganancias del crimen organizado, ¿no? Muchísimo dinero del crimen organizado. Lo segundo, necesidad de lavar ese dinero del crimen organizado. El tercero, campañas electorales cada vez más costosas, ¿no? Si uno se pregunta cómo entró el cártel del Golfo a Veracruz, bueno, entró con $12 millones que le dio a Fidel Herrera. Esa fue la puerta de entrada. ¿Qué recibió el cártel del Golfo y después los Zetas a partir de esos $12 millones? 6 años después, esos $12 millones se convirtieron en $300 millones de ganancias, ¿no? Entonces, mucho dinero que entra directamente a las campañas electorales. La cuarta cosa relevante es que los partidos políticos necesitan esos liderazgos locales que arrastran, como decía Helena hace un rato, ¿no? Necesitan de esos liderazgos políticos locales que arrastran en las elecciones y que con eso van construyendo posibilidades de mantener primero las presidencias municipales, pero después las gobernaturas, y que junto con eso, pocos controles de todo eso, ¿no? Tenemos pocos controles de la lana que ganan, de cómo lo lavan, de las campañas, del financiamiento ilegal de las campañas electorales, de esos liderazgos locales. ¿Qué ha tenido eso como consecuencia? Que en este punto en concreto hay más continuidad que cambio, porque lamentablemente en las filas de la 4T de Morena hay muchos de los liderazgos pasados que mantienen prácticas de gobernanza criminal o que mantienen alianzas con criminales. En Coahuila lo vamos a ver de forma muy clara, ¿no? Pero no solamente en Coahuila, en muchas otras entidades federativas. Entonces, en este campo en concreto, con estas 5 elementos estructurales que no se han modificado, es muy difícil revertir algo. Ahí tendríamos que ver cómo vamos a minorar el nivel de campaña, del costo de las campañas, cómo vamos a evitar que haya justamente ese financiamiento ilegal o cómo vamos a controlar ese financiamiento ilegal, cómo vamos a reconstruir esos liderazgos locales, ¿no? Para que los liderazgos locales justamente que forman parte del narco no sean los que pintan justamente como los elementos centrales para realizar las elecciones correspondientes. Entonces, en este punto pareciera que hay un poco más de continuidad que cambio, pero de nuevo habría que ir también entidad por entidad y mirar también qué es lo que está sucediendo en cada una de las distintas regiones del país. 2 comentarios rápidos. Yo sé que la idea de migración no iba por ahí, Gustavo, pero me gustaría recuperar los patrones de violencia de las redes de macrocriminalidad donde entra el proceso de desplazamiento. Porque las redes de macrocriminalidad tienen 5 patrones de violencia. Uno es la gobernanza criminal, cómo se construye el orden clandestino y la red de sanciones para poder determinar cómo se gobierna. Otro que es el que nos tienen más acostumbrados es directamente los enfrentamientos, ¿no? Se mataron entre ellos porque pues en algo andaban y bla, 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 y ese es como el que nos tienen más acostumbrados. Pero hay otros 3 más que se tornan muy relevantes y que suelen pasar rápidamente sin ser considerados. Uno de ellos es la alianza entre las redes criminales y los megaproyectos para generar procesos de control. Y eso pasa cada vez más, ¿no? Entonces eso se torna muy importante porque ahí lo que tienes es procesos de desplazamiento y de desplazamiento forzado. Y otro en donde incluso el caso de Carrizalillo en Guerrero yo creo que es el más claro, ¿no? Pero hay muchos más. Y otro, por ejemplo, es directamente cuando ya ni siquiera se trata de megaproyectos, sino de control de territorio para lo que sea, para cambiar las dinámicas de sembrado, para meter laboratorios, para algo en concreto, y ahí lo que tiene son desplazamientos forzados masivos, ¿no? Eso pasa un montón, también está poco documentado. Bueno, de entrada, hoy no se reconoce que tengamos, por ejemplo, desplazamiento forzado interno, y eso es importante porque eso justamente es parte de la migración interna, ¿no? De comunidades completas que se tienen que ir. Y aquí es bien interesante porque para mirar incluso quiénes son las víctimas, o sea, la víctima es el niño, el adulto mayor, hombres, mujeres, da igual, por el solo hecho de vivir ahí. Porque nosotros necesitamos ese territorio porque vamos a empezar a sembrar ahí lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces ahí lo que tenemos son procesos efectivos de desplazamiento. Y finalmente el último patrón son los controles internos, que sería como el patrón de crimen, ¿no? Entonces ahí también creo que juega importante la migración, pero no tanto como los migrantes que vienen de Centroamérica, sino los procesos de migración interna a partir de esta dinámica de desplazamiento forzado interno. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos lo está documentando, parece que son cientos de miles, o sea, es una cosa loca, son cientos de miles de personas, ¿no? Y la invitación a conspirar, que yo creo que hay que cerrar siempre estos espacios con un poco de esperanza, ¿no? Entonces, no sé si esto va a dar mucha esperanza de lo que voy a decir ahora, pero
Pero sí hemos trabajado sobre todo a nivel local. Esto no se va a lograr hacer si no se generan procesos de construcción de paz a nivel local y a nivel nacional. Tienen que venir necesariamente empalmados, porque el gran lío que nosotros tenemos es que no solamente tenemos no más de 10 redes de macrocriminalidad, sino que tenemos 500 células armadas en México, que operan de forma autónoma a nivel local. Entonces, esas se tienen que ir a desmantelar de forma muy localizada. Con esas es con las que se ha trabajado. ¿Qué es lo que sí hemos logrado hacer? No hemos logrado desmantelar la red en su totalidad. No voy a decir que logramos crear un Estado democrático y social de derecho eso no sucedió, pero sí hemos logrado crear órdenes criminales menos violentos. Y eso no es poca cosa, ¿no? Es decir, se puede uno sentar, dialogamos, ¿no? Establecemos criterios, elementos mínimos, límites para el tipo de sanciones del orden criminal que vas a establecer. Esto no se puede pagar con sangre, ¿no? Y las intermediaciones ahí de actores como las iglesias se tornan bien relevantes, y también de los empresarios locales, ¿no? Entonces, eso sí se ha logrado, por ejemplo, en Tierra Caliente, específicamente en Michoacán, y se ha hecho también en algunas localidades de Guanajuato. Entonces, algo ahí se puede más o menos avanzar, no tanto como quisiéramos, pero por lo menos se puede empezar a revivir, mano, ¿no? Que no es poca cosa la comunidad. Pararía por ahí, muchas gracias. Gracias, Daniel. Perdón. Sí, bueno, nada más recuperar un poco de las conclusiones que estas vienen de la fundación, de una reflexión de cómo podemos fortalecer la democracia. ¿Cuál es la visión de una fundación política verde sobre la democracia? No se hace ahí una gran desarrollo conceptual, sino más bien cosas muy pequeñas y pragmáticas, digo pequeñas para el tamaño de los fenómenos. Y bueno, un poco es lo que hacemos a nivel muy modesto en función de nuestras posibilidades, pero es esto, apoyar iniciativas de sociedad civil, apoyar academia, apoyar procesos de resistencia en las comunidades, aliarse cuando es posible con agentes dentro del Estado que resisten estas redes. Y a nivel internacional, que es otro nivel, pues ahí se hacen algunas propuestas. Por ejemplo, hacer lobby con los bancos de desarrollo, las entidades que dan financiamiento a los países, cuidar que estos recursos no vayan a las redes corruptas. En fin, son como decía en mi intervención, pues son algunas pistas que tiramos sobre lo que está en nuestras manos hacer. Nada más. Estaba pensando qué decir porque yo no conozco mucho México. Pero yo yo no es que no esté a favor de la democracia, por supuesto que por estar peleando por la democracia estoy exiliada, ¿verdad? Pero a lo que yo voy, por lo menos en el caso de Guatemala, creo que cada país lo que tiene es una cultura política también. Claro. Y en ese sentido Guatemala siempre ha sido del terror, ¿verdad? Nosotros a veces siempre decimos que diéramos porque fuéramos como Chile, que salen todos a... Nosotros en Guatemala hay Dios, y cuando salimos en el 2015 ya ven dónde estamos ahora, pues, ¿verdad? Pensando por el tema de ponerle fin a la corrupción. Entonces, yo sí creo que en esa cultura política, no sé hasta dónde realmente el pueblo se va, porque, bueno, se va a lanzar dijéramos, a pedir cambios, porque las tácticas que yo conozco en el caso de Guatemala son puras tácticas de terror. Y como es un pacto, bueno, en ese pacto de corruptos, ¿verdad? Entran las élites empresariales, lo que te empiezan a amenazar es por el tema del empleo. Y todo el mundo tiene necesidad de la sobrevivencia y de la familia. Entonces empieza una sociedad anómica, pero junto con la sociedad anónima también hay un estado anómico. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando uno pierde las esperanzas de que si realmente vamos a tener capacidad, porque no tenemos el apalancamiento político de hacer los cambios y lograrlo. Entonces vamos a tener que esperar qué es lo que pasa en este movimiento geopolítico de quién gana la guerra. Ahí está, y es una guerra económica. Yo por eso le decía, si Europa y es que sí, el liberalismo no ha tenido la capacidad de demostrar que puede ser menos codicioso, porque es mucha la codicia, solo dinero, 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 sin pensar en el bien común. Y eso es lo que ha pasado con la democracia. La democracia no ha podido dar respuesta
al bien común, que es el principal, dijéramos, postulado que se pone, y que para eso tenés una justicia. Entonces, al fracasar su objetivo, se derrumba el sistema político. Entonces, podemos estar discutiendo el sistema político, pero yo todavía al día de hoy no he escuchado una discusión seria de un sistema económico diferente. Hasta China entró en la onda del capitalismo, pues, o sea, ¿me entendés? O sea, no hay una discusión seria sobre el tema económico, y para mientras las asimetrías continúan. Entonces eso va vinculado a todo el tema de migración. El fenómeno de la migración viene en todo el mundo. Entonces, yo sí creo que, yo no sé qué va a venir, pero eso es el comentario que iba a hacer, porque viéndolo desde, sí, yo estoy negativa porque lo estoy viendo y lo estamos viviendo en carne propia. El momento en que quisimos salir, todo el mundo, sí, muchachos, que qué bueno, y mira dónde estamos ahora. Todos estamos fuera. Bueno, no todos, todavía faltan, ¿va? Pero somos suficientes, ¿verdad? Pero cada día van sacando más y más y más, porque es a base de terror. Y la gente tiene necesidad de sobrevivir, es como cualquier migrante. O lo que estaba en Colombia antes, ¿verdad? O bala o plata. Así comenzó el tema del crimen organizado. Entonces yo sí creo que hay toda una cuestión de naturaleza humana que no va a ser tan fácil, ¿verdad? Poderla cambiar cuando tenés circunstancias humanas también de las familias que lo están viviendo, sí. Muchas gracias. No sé por dónde empezar. Es mucho. Quizás por esto último del sistema económico, ¿no? Claramente no hay, bueno, sí hay cuestionamientos, pero no hay una intención de las élites ni políticas ni económicas de cambiar el sistema económico, para nada, ¿no? Se benefician de todo este caos, de esta violencia, de las violaciones a los derechos humanos, de las zonas de sacrificio, que es como la nueva onda de la gente que trabaja cambio climático, que son las zonas más jodidas por el cambio climático, que permiten mantener al resto, a las pequeñas zonas privilegiadas, su estilo de vida, ¿no? Y no hay ninguna intención de que haya de priorizar el bien común, ¿no? Y que haya una redistribución real. Y bueno, tendría mucho para decir sobre Europa y cómo no son neoliberales allá, son neoliberales acá. Nos exportaron a nosotros el rollo y desde, bueno, la colonia. Pero allá sí, bien que protegen a su gente. Pero bueno, creo que para no ponerme tan pesimista, diría que hay algunas cosas que me parece que serían importantes. Una, que mucha gente viene como exigiendo y trabajando desde hace años, es que aquí se reconozca en México que hay un conflicto armado. Aquí no hay un reconocimiento de que estamos en un país en conflicto, y mientras no haya ese reconocimiento no se van a tomar nunca las medidas como, no sé, eventualmente tomó Colombia, que con todos los problemas, ¿no? Caminó y sigue caminando por un proceso de paz y todo lo que viene después. Digamos, ¿cómo desmovilizamos esos 500 grupos armados si no reconocemos que hay un conflicto, ¿no? O muchos conflictos que conviven bajo este gran paraguas que es México. Entonces, yo creo que eso es una urgencia realmente que tenemos, ¿no? No es nada más el crimen organizado, o sea, me parece como ya demasiado vago o demasiado genérico, ¿no?, hablar del crimen organizado sin entrarle como a todos estos otros elementos. Creo que eso nos puede ayudar a encontrar formas de ir desarticulando o bueno, aprender de otros países también. El tema de las narrativas, lo que tú decías, Elia, de los medios, de la discusión, ¿no?, de la opinión pública, me parece fundamental, fundamental. Creo que tenemos que dejar de hablar un poco entre nosotros, con toda honestidad, y hablar con otra gente, ¿no? Con la gente que no está de acuerdo con nosotros, con la gente que no comparte quizás este análisis, ¿no? Eso me parece fundamental. Qué sé yo, bueno, lo dejo por ahí, ¿no? Los medios hegemónicos, etcétera, hay un trabajo que hacer con la opinión pública y las narrativas. Y bueno, ya se habló de otros elementos, entonces no los voy a tocar, pero pienso que, bueno, con el tema de la corrupción, por supuesto, la corrupción estructural también es parte de estos problemas, ¿no? Más allá no hablo del delito económico como tal, del soborno, del enriquecimiento ilícito, sino realmente de la corrupción que permea las estructuras. Por supuesto que tiene todo que ver con esto. Y diría que como, pues,
para tirar para adelante y cerrar con esto, creo que parte de lo que me parece que nos invita un poco este libro y otros trabajos es que la investigación sea realmente para la acción, ¿no? Que todos los procesos investigativos, desde la investigación académica, periodística, de sociedad civil, desde distintas experticias, sea para la acción, sea para la incidencia, y eso nos va a contribuir a la organización. Y para mí, sin organización, sin generar poder colectivo, no hay nada, en ningún tema, ni en este ni en ningún otro. Y de eso, pues los feminismos nos han enseñado mucho. Así que nada, lo dejo por ahí.